Muy buenas noches a todos. El día de hoy vamos a trabajar un tema también muy importante, muy común, que utilizamos mucho en el turco, que es la estructura daki. Daki o deki, ¿cierto? Acuérdense, la armonía vocálica. Entonces, vamos a colocar esto aquí. Entonces, la estructura daki se utiliza para expresar la existencia de algo en un cierto lugar. Me disculparán, es que a veces me confundo en el idioma. Un cierto lugar. Lugar. Un cierto lugar, ¿cierto? Literalmente significa lo que está en. Bueno, lo que está en. Este sufijo muta de acuerdo a las normas de armonía vocálica en el lenguaje turco. Es decir, que la D, según el Pistik Shahab, ¿cierto? Y la A cambia de acuerdo a la última vocal del sustantivo al cual se le añade el sufijo. Entonces, acordémonos, recordemos, después de la F, ¿cierto? Fe, C, T, K, o K, Che, She, G, P. La última, perdón, la D muta a una T, ¿cierto? Si en la última sílaba, al final de la palabra, se encuentra una de estas consonantes, pues la D se convierte en T. Eso ya lo sabemos y todos lo tenemos claro. Ahora, si la vocal de la última palabra, ¿cierto? Perdón, la vocal de la última sílaba del sustantivo al cual se le añade el sufijo es una vocal delgada, ¿cierto? Hablamos delgada, inge, entonces se le añade la A, perdón, la A pasa a ser una E, se le añade una E, ¿cierto? Eso es algo que debemos recordar. Entonces, en resumen, este sufijo añade una descripción del lugar al sujeto. Es algo que debemos tener ya claro. Ahora bien, ¿cómo se usa? Vamos aquí, con ejemplos. Por ejemplo, üniversitedeki yemekhanede görüşürüz, ¿cierto? Yemekhane es el comedor que normalmente está en la escuela, en el trabajo, en cualquier parte. Es un comedor, ¿cierto? Un comedor grande. Un comedor en donde uno comparte, ¿cierto? Entonces, cuando uno dice üniversitedeki yemekhanede görüşürüz, entonces vemos cómo, digamos, les coloqué esto en colorcitos, ¿cierto? Université, ¿cierto? La universidad, ¿cierto? Cuando decimos université de, decimos en la universidad. Ahora, si decimos université de aquí, decimos que está en la universidad. ¿Qué hay en la universidad, cierto? Entonces, hay algo que está en la universidad. Entonces, en este caso, yemekhane, ¿cierto? Yemekhane, o sea, el comedor. Entonces sería, cuando digo université de aquí, yemekhane, solamente diría el comedor que está en la universidad, ¿cierto? Ahora, si digo üniversitedeki yemekhanede, entonces ya diría en el comedor que está en la universidad. Y si digo üniversitedeki üniversitedeki yemekhanede görüşürüz, decimos nos vemos en el comedor que está en la universidad. Si ven que prácticamente es al contrario como hablamos en el turco, es prácticamente al contrario. Entonces, ¿cómo uno aprende a hacer esto, a construir oraciones? Repitiendo oraciones sencillas, ¿cierto? Uno siempre empieza por digamos, el lugar más grande, el espacio más grande. Si es más grande el tiempo, si es más grande el lugar, pues entonces uno empieza con ello, ¿cierto? En este caso, el yemekhane, ¿cierto? El comedor está dentro de la universidad, en este caso. Üniversitedeki yemekhane, ¿cierto? El comedor que está en la universidad. Otro ejemplo, ¿cierto? Entonces, bu bardak, ¿cierto? Bu bardak sería este vaso. Ahora, plural, bu bardakları, bardaklar, perdón. Bu bardaklar sería el plural, sería estos vasos. Acordémonos que esta ¿qué es? ¿Alguien se acuerda?
¿Tienes el micrófono apagado, Alejandra? Todos tienen el micrófono apagado. Yo lo apagué. ¿No Alejandra. es posesivo? No, ¿No es posesivo? no, en este caso no es posesivo. Entonces, en este caso, vamos a ver qué es. Entonces, evimin önünde, ¿cierto? Diríamos en el frente de mi casa, pero entonces si digo evimin önündeki, diría que está frente a mi Está en casa, el frente de mi casa. ¿cierto? Marketen, marketen, ¿cierto? Entonces, acordémonos que cuando decimos satın almak, ¿cierto? Satın almak es adquirir o comprar. Como en este caso, satın almak es más comprar, ¿cierto? Es exactamente comprar realmente. Entonces, cuando decimos satın almak, estamos comprando algo de un lugar. Entonces, en este caso, el lugar es un lugar que se presenta como un origen, ¿cierto? Por eso es que decimos ten. Acordémonos de ello. Entonces, ¿qué compré? Para decir que compré, Los vasos. utilizo el acusativo, ¿cierto? Ah, ¿Cierto? Para especificar que esto es lo que yo estoy comprando. ¿Qué? Vasos. Es un plural, ¿cierto? Bu bardakları satın aldım. Podría decir satın aldım. O puedo decir el lugar exactamente donde lo compré. Como el lugar quedaba frente de mi casa, ¿cierto? Entonces, digo, mi casa, Evim. Ahora sí voy a decir que mi casa, que es sabemos que ön significa frente, ¿cierto? Ön significa frente. Entonces yo voy a decir el frente de mi casa, evimin önü, ¿cierto? Sería el frente de mi casa. Ahora, si digo en el frente de mi casa, evimin önünde, ¿cierto? En el frente de mi casa. Pero cuando le agrego el ki, se parece al que tenemos en el español, ¿cierto? Prácticamente es para explicar, para abrir abrir un poco más ese campo, como para, ¿cómo se dice? Conectar esa oración. Entonces, eviminönündeki sería el lugar que está enfrente de mi casa, el que está enfrente de mi casa. No sabemos qué es lo que está enfrente de mi casa, lo que está enfrente de mi casa. Ahora, si digo market, ya estoy diciendo que es el mercado, el supermercado que está frente de mi casa. Pero cuando le agrego entonces el sufijo de origen, estoy diciendo que de ahí fue donde lo compré, ¿cierto? Este es nuestro origen. Entonces, evimin önündeki marketten satın aldım. Ne? Neyi satın aldım? Bunlar, değil mi? Bunlar. Entonces, bu bardakları evimin önündeki marketten satın aldım. Compré estos vasos del supermercado que está enfrente de mi casa. Ahorita vamos a ver prácticamente cómo construir oraciones. Vamos a hacerlo todos juntos. Por ejemplo, ¿qué palabra tenemos aquí? ¿Alguien conoce esta palabra? ¿dónde? Ciudad. ¿Cuál? Esta palabra. ¿Cuál, Fabián? Voy a señalarla. Esta aquí. ¿Qué tenemos aquí? Es ciudad. Ciudad, Shehir, ¿cierto? Ciudad. Shehir. Sí, ciudad. Ah, claro. Shehir. Pero, ¿qué ocurre cuando, ¿qué ocurre en esta palabra cuando le añado un sufijo que empiece por vocal? Pierde la vocal. Sí, la pierde. Recordemos, entonces Pierde la vocal. sí, exacto, pierde la vocal, te escuché. Entonces, básicamente, ¿se acuerdan en qué casos ocurre esa pérdida de la vocal? En el turco le llaman ses düşmesi, ses düşmesi. Es prácticamente como la caída del sonido. ¿Se acuerdan cuáles son las vocales con las que ocurre eso? ¿Se acuerdan? ¿Con qué vocales? Se llamaba creo que ses düşmesi. Düşmesi. Ses düşmesi böyle sanırım.
¿En qué vocales ocurría? En la segunda sílaba, ¿cierto? En la segunda sílaba. Sí. Entonces, cuando tenemos una palabra con dos sílabas, ¿cuáles eran, pero O con qué vocales ocurre? Con la U, cerradas. con la U, I, con la... O, No, con la U. U y con la U, Samuel. Con U. la... Yani, senin bunlarla. Bu kural bunlarla değil mi? Mikrofon kapalı. Şey, Hangi kural ses düşmesi mi? evet, set düşmesi. Bunlarla değil mi? Evet. Evet doğru. Entonces, sí, es con esas. Entonces, básicamente, vamos, esta regla del set düşmesi, que sería como la caída del sonido, vemos que es prácticamente porque el sonido se pierde cuando uno está hablando rápido. Entonces, ¿qué ocurre? Pues la U, digamos, la I, la U o la U, si está en la segunda sílaba, Se pierde. ¿cierto? En la segunda sílaba, se pierde. Se pierde siempre y cuando a continuación, digamos, se le añada digamos, si esta palabra termina, digamos, en consonante y a continuación se le añade una vocal, por ejemplo, la palabra, por ejemplo, burno, burun, burun, por ejemplo, nariz, burun, o por ejemplo, la palabra nehir, ¿cierto? Entonces, si yo voy a decir, voy a colocarle un acusativo, por ejemplo, entonces, ese digamos, no quedaría buruno, sino burno, se nos va. O por ejemplo, lo coloco el acusativo a nehir, ¿cierto? Entonces, en vez de nehiri, sería nehri, ¿cierto? ¿Por qué? Porque pues prácticamente cuando hablamos rápido se nos va perdiendo ese sonido y es para facilitar la vocalización. Eso se lo recuerdo, digamos, eso ya se los había dicho anteriormente, pero no sobra recordar. Bueno, entonces, La palabra cara también. dime. La palabra cara también, ¿no? Ahí, ahí. Als, ah, ah, als. También ocurre con eso. Sí, me disculpan que a veces me demoro en procesar la información y es porque me paso del turco al español. Sí. Entonces, als, ¿cierto? ¿Qué ocurre aquí? Entonces, por ejemplo, si le añado un acusativo, por ejemplo, entonces, Hace. az, Hace. az, Hace. Así. básicamente eso ocurre. Pero, digamos, también hay otro, digamos, no solamente es con la U, también es con la, por ejemplo, si le coloco el de dirección, por ejemplo, sería burna, por ejemplo, o nehre, o aza. También puede ocurrir eso. Entonces, siempre que le le añadimos una vocal a continuación de, digamos, de esta consonante, de la consonante de esa palabra, ocurre eso. Eso digamos, se los digo ahí para que se acuerden. Digamos, es con con las palabras que tienen dos sílabas, ¿cierto? Dos sílabas y terminan en estas vocales, en su segunda sílaba, ¿cierto? Tienen en su segunda sílaba estas vocales. Es importante recordar. Bueno, ya pasando el paréntesis, entonces vamos con el texto, ¿cierto? Shehir, ¿cierto? Shehir, entonces Shehrin. Entonces, ¿se acuerdan qué significa etraf? Alrededor. Alrededor se llama, ¿cierto? Sí, Pero entonces en el español no decimos enrededor, sino alrededor, decimos. Alrededor. Que está alrededor. Sí, entonces, Şehrin etrafındaki ormanda yürüyoruz, ¿cierto? Yürüyoruz.
Entonces estamos caminando en el bosque que está alrededor de la ciudad. Entonces veamos cómo prácticamente se Sí. integra esa palabra, esas oraciones. Esas oraciones. Por ejemplo, ev, ¿cierto? Casa. Mi casa. Evin arkası, ¿cierto? Acuérdense que arca significa Sí. tras, ¿cierto? As. Tras. Entonces, evin arkası sería atrás de Que la está casa. atrás de mi casa. No que está, sino la parte trasera de mi casa. Todavía ni Ah. siquiera he colocado cuestión de lugar. Únicamente digo evin arkası, o sea, la parte de atrás de la casa. Acordémonos que, digamos, a medida que vamos desglosando, la interpretación en español puede variar muchísimo, ¿cierto? Porque yo estoy diciendo la parte de atrás de la casa. Ahora, si yo digo evin arkasında, estoy diciendo en la parte de atrás de la casa. De atrás. Evin arkasındaki sería lo que está atrás de la ¿Qué casa. está atrás? Sí, lo que está atrás de la casa, lo que está en la parte de atrás de la casa. ¿Cierto? Eso me recuerda a la canción de Hay un hoyo. Dice, hay un hoyo hay un hoyo en la orilla del mar. Así, prácticamente. Entonces es Evin arkasındaki çiçekler, ¿cierto? Las flores Las flores. Çok güzel. son muy bellas, son muy lindas. Muy bellas, muy lindas, muy hermosas. Como quieran llamarlas. La verdad, lo importante no es, digamos, que decir, no, eso es bonito, eso es bello, sino lo importante es entender el contexto. Está hablando de su belleza, ¿cierto? ¿Ok? Entonces, evin arkasındaki çiçekler çok güzel. Porque, digamos, ¿qué estaríamos especificando? Que estas flores son las que están Son muy bellas. detrás de la casa, ¿cierto? Detrás de la casa. Bueno. Entonces, vamos con otros ejemplos. Se nos va a cortar la llamada en un momento. Vamos a volver a entrar al link. Y vamos a continuar con oraciones. ¿Cierto? Vamos a hacer un comparativo aquí. Vamos a ver cómo trabaja cada una de estas. Si quieren, vayan leyéndolas, vayan mirando cómo funciona esto. Ya continuamos en un momento. ¿Salimos? Ahorita ya se finaliza prácticamente. Entonces, no se preocupen por ello, ya igual el programa nos saca.